Estatuas en Grecia, pero vamos a ver qué clase de estatuas. Los teatros, los gimnasios, los accesos a las ciudades estaban en tiempo de la Grecia clásica llenos de estatuas. Había estatuas por todo lugar. Cientos de imágenes de dioses se encontraban no solo en los santuarios, sino que en las fuentes, en las grutas, en los jardines, en los bosques sagrados. Y eran tantas las estatuas que el amigo Borchardt ha dicho que había en Grecia un segundo pueblo, que era de bronce y de mármol, de tantas estatuas que había. Aquellas figuras, esto es un detalle interesante, no tenían como ahora un lugar fijo, las estatuas no estaban en un lugar fijo. Creo que ahora es raro que una estatua se mude. Y si esto sucede, es más bien por un asunto extraordinario. Hemos resuelto edificar en esta plaza un supermercado con la falta que hace. Y entonces, bueno, corremos la estatua que estaba en el medio de la plaza y la ponemos en la vereda o algo así. Pero en Grecia era muy común, cada tanto los cambiaban a distintos sitios dentro de un templo, las corrían en los bosques, parecía que necesitaban cambiar las estatuas del lugar, pero no sé por qué, no me pregunte por qué. Otro detalle es que lo primero que se representó bajo esa forma de estatua fueron naturalmente las figuras de los dioses. Los dioses representados eran hombres ideales, y aquel ideal, como sabemos, estaba basado en la belleza y en la juventud. Hay que decir, sin embargo, que los escultores solían darle al rostro de los dioses un aspecto triste. Eran dioses, pero estaban tristes, porque si bien eran eternos, no eran dueños, como saben ustedes, del destino. Los dioses griegos no tenían tanto poder. El destino no dependía de ellos. Eso está bastante bien. Eso está bastante bien. Conviene, y especialmente en el caso de los dioses griegos, que eran dioses falibles, darle un poder limitado a quien se puede equivocar. Esta es la base de la democracia, ni más ni menos. Limitar el poder de aquel cuya ciencia es limitada. Como verdaderamente, a pesar de nuestras intenciones, cada tanto elegimos personas inadecuadas para cubrir algún puesto o para otorgarle poder, pues conviene limitar el poder que le otorgamos, para que puedan hacer, llegado el caso, el menor daño posible. Y esa es la primera cuestión de la democracia, no una, la primera. Por eso es mucho más importante el hecho de que los puestos, los cargos se prolonguen durante poco tiempo. Esa es la diferencia mayor entre la democracia y la monarquía. No el hecho de ser electivo un cargo, podría no serlo. Pero la limitación en el tiempo es la diferencia esencial con la monarquía. Los reyes son reyes siempre. Los funcionarios de la democracia lo son por un tiempo establecido. Y conviene que ese tiempo no pueda ser excedido. Pero la otra cosa está en esto que yo acabo de decir. Hay que evitar que si por casualidad, por mala suerte, una persona inadecuada llega al poder, pues no tenga un poder tan grande que nos pueda reventar a todos. Hace poco, ya que hablábamos de fútbol y ya que está futbolizado el ambiente, estaba de moda opinar acerca del árbitro Castrilli, que era un árbitro estupendo, que pues castigaba todas las faltas sin que se le escapara siquiera una, con una minuciosidad tal que incluso abarcaba las faltas que no se habían cometido. No, pero está bien, era un buen árbitro, realmente, probablemente el mejor que existía. Entonces, se generó, y dura hasta hoy, entre los periodistas deportivos, la idea de que el buen referee era aquel más terrible en sus sanciones.
Entonces, usted escuche cualquier partido, ¿cómo puede ser que no le mostró la tarjeta y lo echó para siempre del fútbol? Ahora bien, resulta ser que los referees de fútbol, quizá más que ninguna otra clase de personas, son falibles. Es decir, se equivocan muchísimo, se equivocan. Y permitirle a esas personas tan falibles pronunciarse de un modo tremendo en sus sanciones es lo más desatinado que yo he escuchado nunca. Pues si un referee tiene la posibilidad de tomar sanciones, pero muy drásticas, por ejemplo, expulsar a una persona, o por ejemplo, qué sé yo, cobrar lo que se le ocurra. Y además se equivoca con frecuencia. Vamos a convertir el fútbol en lo que en cierto modo es con este asunto de los arbitrajes. Una lotería. Una lotería. Tenés que tener suerte de que el referee no te expulse a dos. Bien. Los griegos habían comprendido o no habían comprendido eso, pero lo que sucedía era que sus dioses, que eran personas muy falibles, incluso sujetas a pasiones, no futbolísticas, a verdaderas pasiones, por ejemplo el odio, el amor, la lujuria, no tenían sin embargo poder sobre los destinos. Y entonces tenían aspecto triste. Suponían los griegos que el no tener la suma del poder entristecía un poco a los dioses. Esto es lo que se refiere a las estatuas. Las vestiduras, como saben los que hayan visto estatuas griegas, eran muy simples. A veces su armadura estaba circunscrita a un solo elemento. El Ares, que está en el Louvre, tiene puesto solamente un casco. Parece ridículo que un tipo vaya desnudo a la guerra con un casco, nada más. Bastará con no apuntarle a la cabeza. El tema era que el arte griego no solía representar lo inorgánico. Había solo insinuaciones en el vestir y predominaban los desnudos. Algo que hay que decir, y que tiene su interés, es que las estatuas griegas no eran como creemos ahora blancas, sino que estaban pintadas de colores muy, pero muy vistosos, tan vistosos como las camisetas de fútbol de estos tiempos. Nos hubieran chocado a nosotros, hombres que creemos que el buen gusto reside en la sujeción. Que tiene mejor gusto un tipo oscuro que un tipo vestido de rojo. A nosotros nos hubieran chocado las estatuas griegas porque estaban pintarrajeadas. ¿Y por qué son blancas ahora? Preguntará alguno. Bueno, porque se han gastado. Pero pasó el tiempo. Pasó el tiempo, pero tenían pintadas hasta las pupilas. Veo que las estatuas griegas parece que son todo medio ojo de vidrio. No, tenían las pupilas pintadas. Eran estatuas pintadas, como es lógico. Si vamos a hacer una representación del ser humano, vamos a pintarlo. Pero vamos a hacer como los chicos. Este es morocho, este es rubio, y así. Había estatuas morochas y rubias, aunque me imagino predominarían las estatuas de color cobrizo, de pelo cobrizo, que era el color de pelo mayoritario entre aquellos griegos. Aristóteles, en su Fisonómica, dio cuenta de una lista de características de las figuras. Explicaba los gestos de las estatuas a partir de ciertas condiciones espirituales. Le parecía a Aristóteles que ciertas condiciones del espíritu generaban gestos. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad se expresan por el amplio sobresalir de la frente y la nariz recta. Es decir, cuando uno lleva una vida clara, calma y desapasionada y ejerce la inteligencia, la frente se le ensancha y la nariz se le endereza. Con esa influencia que tiene nuestro espíritu y nuestra conducta sobre la carne. O al menos eso creía Aristóteles que creía. En el siglo V, en el siglo de Pericles, luego de las primeras, un poco después, luego de las primeras, en el siglo de Pericles, luego de las primeras representaciones que
de estatuas que tenían que ver con lo divino, empezaron a esculpirse estatuas hechas para particulares. Vos podías encargar una estatua. Y muchos atenienses de guita aspiraban a dar esplendor a la vida, haciéndose construir una estatua. En general se suponía que la estatua venía a saludar a aquellos que habían realizado hazañas o proezas o que tenían crédito por alguna acción heroica en la guerra. Pero, como suele suceder siempre, el ansia de gloria de los burgueses deseaba teñir de heroísmo algunos hechos de poca monta, como suele ocurrir ahora. Por ejemplo, un tal Lísipo había logrado hablar en una reunión de la Eclesia, de la Asamblea, había hablado en la Asamblea. Y orgulloso de aquella participación, se mandó construir una estatua y la puso en su casa. Una estatua con un gesto elocuente y altivo, como el que él suponía que había tenido al hablar frente a la Asamblea. Algo así como estos burgueses de hoy día que van a las reuniones de consorcio a ejercer su oratoria. O a ver cómo andan para el debate y para el tráfico de ideas. Hubo un momento en el cual empezó a perseguirse, a buscarse la simple notoriedad, ya despojada de cualquier egoísmo, ¿no? Al lado de los individuos verdaderamente meritorios, incluso al lado de los dioses, de los atletas, de los ganadores de los Juegos Olímpicos que tenían su estatua, comenzaron a construirse monumentos de ricos, poderosos, a veces algunos malos actores, etc. También había un tráfico de epitafios gloriosos para personas que de glorioso nada habían tenido. Simónides era contratado para escribir epitafios que exaltaran a cualquiera. Reventaba uno y el tipo, por más que Eneato hubiera sido un perfecto otario, le realizaba un epitafio glorioso. Muy bien. También había unos sepulcros llamados poliandrios con algunas estatuas que estaban reservados a los que habían muerto en batalla. Bueno, los ricos empezaron a construirse sus propios poliandrios, incluso antes de morirse. Era para salvar su fama ante las generaciones siguientes, por más que no hubieran participado en ninguna batalla. Así llegó a ser aspiración corriente el tener una estatua. Y sucedió que las estatuas de mérito y las estatuas de los dioses fueron muchísimas menos que las que se hacían hacer los ricos. Un defraudador llamado Árpalo, por ejemplo, hizo edificar para su esposa Pitónica, que tal señora, un monumento cuyas estatuas eran más grandes que la de Pericles. Y era, entre todos los monumentos anteriores a la época romana de Atenas, era el más digno de verse. O sea, no era el monumento a un dios ni nada, sino una mina, la mina de un tipo. Otro mercader llamado Merintio mandaba construir estatuas a aquellos que le compraban mucho. Si vos eras un buen cliente, al cabo de algunas compras, Merintio te regalaba una estatua. Tome, don Carlos, una estatua que le hice hacer por usted, parecía don Carlos en actitud compradora. Un tal Caristio Aristónico hizo construir un monumento en el que recordaba su encuentro con Alejandro de Macedonia, porque alguna vez había participado en un juego de pelota con Alejandro y quiso inmortalizar aquel momento con una estatua. No está mal. Sí, está mal. Y después el ansia de gloria vino a encontrar camino en asuntos poco dignos. Gente que buscaba la fama por cualquier medio. Por ejemplo, algunos por su glotonería, y había hasta competencias a ver quién comía más. Parciades tuvo su estatua por el hecho de haber derrotado a muchos rivales en un concurso a ver quién morfaba más.
Lisias, que era un citarero, o sea, un tipo que tocaba la cítara, ¿no? Encargó una estatua en la que tocaba su instrumento, que estaba rodeado por las musas. Y generalmente aquellas estatuas las ponían estos tipos, naturalmente en la casa, ¿dónde la van a poner? O en la entrada, o en algún jardincito. No está mal eso, tener una estatua de uno. Entonces mira, este soy yo, aquí donde me veo. Incluso para amenazar a los chicos, cuando no está el padre. Sí. Sin embargo, aquí que me parece que marca el ápice en esto de buscar la fama a cualquier precio es Eróstrato, que después de todo así se llama esta manía de buscar el reconocimiento a como diere lugar. Se llama erostratismo. Y Eróstrato fue el que prendió fuego al templo de Diana, de Ártemis, ¿no? En Éfeso, solo para hacerse famoso por eso. Y entonces fue llevado ante los jueces, que lo agarraron al tipo. El templo de Ártemis era una de las 7 maravillas del mundo. Y este le prendió fuego. Entonces lo agarraron, lo llevaron ante los jueces y le dijeron, ¿y qué sé yo? ¿Qué se piensa usted? Ah, eso lo inventé yo, no sé. No sé qué le habrán dicho, pero le preguntaron por qué lo había hecho. Él dijo, para que mi nombre resuene en toda la Hélade y en todo el mundo. Entonces los jueces prohibieron que ese nombre fuera difundido. Prohibieron nombrarlo a Juan Domingo Eróstrato. No se lo podía ni nombrar. Pero igual ganó Eróstrato, porque estamos hoy hablando de él. Cosa común era, como ya se ha dicho, esta elevación de virtudes mediocres en estatuas. Pero también era común que esas estatuas fueran víctimas de los ladrones de mármol, que elegían las estatuas de personas sin mérito. Tal vez por superstición, porque le tenían más miedo a la venganza de un dios que a la venganza de un citarero, de un guitarrista. Así que los ladrones de mármol preferían esas estatuas. Digamos, para terminar, que los ladrones de mármol se han llevado la mayoría de los tesoros de la antigüedad clásica. Por ejemplo, el Circo Máximo de Roma era una cancha, un estadio, mucho más grande que el Coliseo de Roma, que sobrevive, por lo menos está en pie, sus ruinas sobreviven, unas ruinas gloriosas e interesantes. Pero del Circo Máximo no queda nada. Era, según dicen, tenía capacidad para 200.000 personas. Más que un estadio, era un hipódromo. Y era de mármol, estaba hecho de mármol. Cuando el imperio colapsó, y esto es lo primero que pasa cuando los países colapsan, empezaron a afanárselo. Alguien me preguntó no hace mucho qué iba a pasar si la crisis seguía y si realmente llegábamos a un punto en que no era posible emerger, cuáles iban a ser los síntomas. ¿Se acuerdan? ¿No? Mire, lo primero que va a pasar es que las calles van a estar más agujereadas que nunca. Se van a empezar a romper las cosas y nadie las va a arreglar. Ese es el primer síntoma de que una sociedad ha colapsado, ni siquiera se puede mantener tal como era. Y bueno, así sucedió con el Circo Máximo. Se lo empezaron a afanar. Claro, no había nadie que vigilara. ¿Quién iba a vigilar? Pero después, ya eso se hizo costumbre, y aún durante el Renacimiento se seguía usando como cantera el Circo Máximo. Y muchos poderosos, ya no tipos que pasaban por ahí y se iban a robar 3 kilos de mármol. Muchos poderosos que iban a buscar el mármol para construir sus villas, sus lujosas villas, al Circo Máximo. El resultado es que el Circo Máximo no existe, no, está desparramado por todas partes. Solía ocurrir también en la Mesopotamia con los ladrillos. Las construcciones mesopotámicas eran de ladrillos de arcilla, porque no había piedra por ahí, ¿no? Ni mármol ni nada. Pero sí había el barrito del río,
y tenían horno de ladrillo y hacían unos ladrillos. Aún hoy, digamos a principios del siglo XX era así, yo no sé lo que pasaba hoy. Hace mucho que no ando por Irak. Las casas humildes de la vecindad de lo que había sido Babilonia, o algunas de las grandes ciudades de la medialuna de las tierras fértiles, estaban construidas con unos ladrillos que tenían el sello de Nabucodonosor. Es decir, que habían sido sacadas de palacios. Se afanaban los ladrillos. De ese modo se llega a ser una ruina. No solo es el viento y la erosión, o mejor dicho, casi nunca es solo el viento y la erosión. Mucho más rápido que la erosión es la acción de los chorros. Como sabe cualquiera, al que le haya desaparecido, pongamos por caso una bicicleta. Si usted deja una bicicleta en medio de la Patagonia, probablemente en unos cuantos siglos el viento y la erosión la hagan desaparecer. Pero si usted la deja en la puerta de su casa aquí en Almagro, en 5 minutos los chorros la hacen repelú. De donde se deduce que el chorro recicla los materiales más rápido que la erosión. Esto es todo lo que tenía que decirles acerca de estatuas, erosiones, erostratismo, poder, referato y camisetas de fútbol demasiado coloridas. ¿A quién dedicar esto? Pues naturalmente a Eróstrato, el que prendió fuego al templo de Éfeso, nada más que para que se hablara de él, a aquel Citaredo, que se hizo una estatua junto a las 9 musas. Hacerse una estatua junto a las musas es mucho más caro que hacérsela junto a las parcas, porque las parcas eran 3 y las musas 9. Al amigo Burkhardt, a los escultores. Y a los escultores. Laburarían mucho. Claro, a Fidias, a Praxíteles, a todos esos tipos que se pasaban laburando. Recuerdo también la anécdota de Rossini, ¿no? A Rossini, ya en el siglo XIX, le ofrecieron hacerle una estatua. Entonces él preguntó cuánto iba a costar aquella estatua. Y le dijeron, mire, va a costar tanto. Y entonces él dijo que le dieran la guita a él o la mitad, y él prometía ponerse en el lugar destinado a la estatua todos los días. Bueno, hemos buscado tangos de estatuas y naturalmente no había ninguno, ya que la estatua es poco tanguera. Es poco tanguera, es una figura poco tanguera. En el folclore tampoco hay estatuas, ya que en La Pampa hay pocas estatuas. Distinto a lo que ocurría en Grecia, donde había un segundo pueblo de mármol, de bronce y de piedra. Usted puede recorrer La Pampa durante kilómetros y kilómetros. No hay nada. No hay nada, no hay estatuas. En los pueblos por ahí hay algunas. En la plaza, el pueblo. Claro, en la plaza lo ponen las cuenas ahí en Baigorrita. O al cura Vivolini ahí. Claro. Pero a veces está muy deteriorada, ya hemos hablado muchas veces, las estatuas de pueblo, a veces el prócer se queda de a pie porque se le deteriora el caballo o lo sustraen. A veces incluso hemos hablado de próceres que habiéndose quedado de a pie, son enancados a otro prócer de otra plaza vecina para ahorrarse un caballo. Y ahí andan, por ahí en el mismo caballo, no sé... Bolívar, no sería nada, Villa y Rosa. claro. Uno en ancas del otro, la Valle y Dorrego en el mismo caballo. ¿Quién va adelante? Bueno, hemos encontrado, eso sí, la zambita, una zamba que no se refiere a una estatua, sino a aquel material con el que se hacen las estatuas, y también aquellos lugares donde eventualmente las estatuas se ponen. Piedra por un lado y camino por el otro. Así que escucharemos Piedra y Camino en la versión de don Atahualpa Yupanqui, su autor. Estatuas en Grecia, pero vamos a ver qué clase de estatuas. Los teatros, los gimnasios, los accesos a las ciudades estaban en tiempos de la Grecia clásica llenos de estatuas.
Había estatuas por todo lo. Cientos de imágenes de dioses se encontraban no solo en los santuarios, sino que en las fuentes, en las grutas, en los jardines, en los bosques sagrados. Y eran tantas las estatuas que el amigo Borchardt ha dicho que había en Grecia un segundo pueblo, que era de bronce y de mármol, de tantas estatuas que había. Aquella figura, como verdaderamente, a pesar de nuestras intenciones, cada tanto elegimos personas inadecuadas para cubrir algún puesto, para otorgarle poder, pues conviene limitar el poder que le otorgamos, para que puedan hacer, llegado el caso, el menor daño posible. Y esa es la primera cuestión de la democracia, no una, la primera. Por eso es mucho más importante el hecho de que los puestos, los cargos se prolonguen durante poco tiempo. Esa es la diferencia mayor. Esto es un detalle interesante. No tenían como ahora un lugar fijo, las estatuas no estaban en un lugar fijo. Creo que ahora es raro que una estatua se mude. Y si esto sucede, es más bien por un asunto extraordinario. Hemos resuelto edificar en esta plaza un supermercado con la falta que hace. Y entonces, bueno, corremos la estatua que estaba en el medio de la plaza y la ponemos en la vereda o algo así. Pero en Grecia era muy común, cada tanto los cambiaban, porque si bien eran eternos, no eran dueños, como saben ustedes, del destino. Los dioses griegos no tenían tanto poder. El destino no dependía de ellos. Eso está bastante bien. Eso está bastante bien. Conviene, y especialmente en el caso de los dioses griegos, que eran dioses falibles, darle un poder limitado a quien se puede equivocar. Esta es la base de la democracia, ni más ni menos. Limitar el poder de aquel cuya ciencia es limitada. A distintos sitios dentro de un templo, las corrían en los bosques, parecía que necesitaban cambiar las estatuas del lugar. Pero no sé por qué, no me pregunte por qué. Otro detalle es que lo primero que se representó bajo esa forma de estatua fueron naturalmente las figuras de los dioses. Los dioses representados eran hombres ideales, y aquel ideal, como sabemos, estaba basado en la belleza y en la juventud. Hay que decir, sin embargo, que los escultores solían darle al rostro de los dioses un aspecto triste. Eran dioses, pero estaban tristes,